La alcaldía Cuauhtémoc, a través de su personal de servicios urbanos, retiró la escultura nombrada Monumento Encuentro del Jardín Tabacalera en la Ciudad de México. La obra, que representaba figuras de Ernesto Che Guevara y Fidel Castro, estaba ubicada en la esquina de Ignacio Mariscal y Miguel Ramos Arizpe. Hoy, la banca en la que ambas esculturas estaban sentadas se encuentra vacía. En un comunicado, la alcaldía informó que esta acción se llevó a cabo tras una revisión administrativa que reveló múltiples irregularidades en su instalación, sumado a diversas denuncias por parte de los vecinos de la zona. Aquí las palabras de la alcaldesa en esa demarcación, Alessandra Rojo de la Vega. Ustedes hablan y nosotras escuchamos y atendemos. Vecinas y vecinos. Nos pidieron muchísimas veces recuperar las banquetas del Jardín Tabacalera. Nos decían claramente: quiero volver a caminar libremente por las banquetas, descansar, disfrutar mi parque. Queremos que los espacios públicos vuelvan a ser nuestros. ¿Y qué creen? Estamos cumpliendo. Hoy quitamos las esculturas del Che Guevara y Fidel Castro por 3 razones muy simples y muy claras. Punto número 1. Nunca hubo un procedimiento completo para colocarlas. No existe la cédula obligatoria que se necesita ante el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos. 2. En los archivos de la alcaldía no existe un solo papel que autorice su instalación. 3. Las esculturas estaban bajo el resguardo irregular de un trabajador de la alcaldía, sin que existiera ningún antecedente legal para eso. Así no se hacen las cosas. Aquí en Cuauhtémoc se acabó eso de hacer lo que quiero, poner lo que quiero y pasar por encima de la ley. Se está construyendo una alcaldía donde la ley sí se respeta, donde se gobierna con orden y sobre todo con respeto a la voluntad ciudadana, no con caprichos personales. Y que se escuche fuerte: los espacios públicos son y siempre van a ser para las y los vecinos, para descansar, para convivir, para vivirlos con libertad y seguridad. Así que gracias por alzar la voz y aquí seguiremos recuperando cada rincón de nuestra alcaldía para ustedes. Según la información proporcionada por la alcaldía, el historial de esta escultura está plagado de inconsistencias desde su origen. Un expediente revisado por la Dirección General de Cultura y Educación indica que la primera vez que la pieza fue colocada, en el año 2018, no contaba con la autorización del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México. La controversia no terminó ahí. En 2019, la escultura fue reinstalada en el mismo punto. Pero de acuerdo con un comunicado de la alcaldía, el procedimiento nunca se completó con un expediente final ni con la documentación que acreditara los ajustes solicitados por el comité. Para agravar la situación, se ha revelado que la solicitud original para la instalación de la obra iba acompañada de un listado de supuestos vecinos, pero sin la documentación necesaria que pudiera acreditar su identidad o domicilio. Ante este cúmulo de antecedentes y con base en la normativa local, la alcaldía Cuauhtémoc tomó la decisión de proceder con el retiro. Las autoridades han informado que la escultura será resguardada y se iniciará un proceso de catalogación para determinar su destino final conforme a los protocolos establecidos. Ante estos antecedentes y con base en las atribuciones que establece la normatividad local, la alcaldía Cuauhtémoc determinó su retiro y resguardo, al tiempo que se iniciará un proceso de catalogación para definir su destino final conforme a los protocolos aplicables. La alcaldía Cuauhtémoc reitera su compromiso con el cumplimiento de la ley, la recuperación del espacio público y el fortalecimiento del vínculo entre el entorno urbano y la comunidad, detalló la autoridad. Curiosamente, a pesar de la magnitud de la obra, habitantes de la zona cercana al Jardín Tabacalera han asegurado que no se percataron del momento exacto en que la escultura fue retirada. En el lugar, lo único que permanece es la banca donde solían estar las figuras. Claudia Sheinbaum fue cuestionada al respecto durante la conferencia mañanera. Está mal que hayan quitado las estatuas del Che Guevara y Fidel Castro, exclamó la que quitó la estatua de Cristóbal Colón. Que Alessandra Rojo de la Vega entregue las estatuas del Che Guevara y Fidel Castro al gobierno de la Ciudad de México para su reubicación, dijo la señora. Aquí sus palabras. Habla por sí solo el argumento. Y es un monumento importante porque, bueno, justo ahí se conocieron estos personajes y también desde Cuba también. Aunque ella dijo que fue por otras razones. Por falta de trámites. ¿Por qué? Por los trámites, los permisos. Pero si tiene ¿cuántos años eso ahí? Está desde el 18. Y que tampoco tenían permiso de instalarse en Cuba. ¿Cómo? No, dijo que... Bueno, si primero está mal, pues. Pero si su intención es que ya no esté ahí, pues hablamos ahí con la jefa de gobierno, porque es un momento histórico. Más allá de estar de acuerdo o no con uno u otro personaje, que tiene que ver con México, ¿no? Van a decir, porque nosotros retiramos la estatua de Colón,
se restauró y se colocó en otro sitio. Y ahí se puso, bueno, ahorita está la glorieta de las mujeres que luchan, que es de colectivos que decidieron ocupar ahí, pero la joven de Amaja que está a un lado. Y tiene que ver, sí, con una convicción de, pues de qué visión hay. Entonces, por eso digo, si no quiere este monumento, pues que se reubique en otro lado y ya. Y por último, Presidenta, pues se presentó un informe. Por cierto, el retiro de la estatua de Colombino por una demanda muy grande de grupos indígenas, ¿no? Siempre, todos los años llegaban ahí entonces ni siquiera fue bajo solicitud que se hizo. También nos critican. Pero en este caso, si la quieren mover, pues nos ponemos de acuerdo con el gobierno de la ciudad y se ubica en otro lado. Pero a todo esto, ¿quiénes son Fidel Castro y el Che Guevara? ¿Por qué causan tanta controversia tan solo con mencionar sus nombres? Fidel Castro y Ernesto Che Guevara fueron figuras clave de la Revolución cubana. Fidel Castro lideró el movimiento revolucionario desde sus inicios y posteriormente se convirtió en el líder de Cuba durante décadas, consolidando una dictadura que persiste hasta nuestros días, un régimen represor y autoritario. Por su parte, el Che Guevara, argentino de nacimiento, fue un ideólogo, comandante y guerrillero, participando activamente en la lucha armada y en la organización del nuevo Estado cubano. Se trata de una figura que ha sido magnificada por todas partes del mundo. Se lo considera un héroe revolucionario, un romántico, un humanista, cuando en realidad en Cuba ha sido uno de los principales responsables de las ejecuciones que se produjeron en 1959, e incluso antes, cuando estaba en la Sierra Maestra luchando con Fidel Castro. Es una vergüenza dedicarlo monumentos, así como seguir mostrando afiches y camisetas con la cara de alguien que es un verdadero asesino, y sin ninguna razón, de gente que no había sido juzgada. Cuando había juicios, duraban media hora o ni siquiera eso, y la gente era condenada a muerte sistemáticamente bajo pretexto de haber sido esbirros de la dictadura de Fulgencio Batista. Pero eso no era comprobado. No fueron juicios dignos. Entonces, ¿por qué el Che sigue siendo un mito? Pues porque no se sabe toda la verdad. No se sabe suficientemente en todo caso. Digamos que quien creó el mito del Che Guevara fue por un lado Fidel Castro y por otro lado una serie de intelectuales europeos, norteamericanos y latinoamericanos también, que lo elevaron a la categoría de un ser perfecto. Hay una gigantesca mentira alrededor de ese hombre que le profería un culto a la muerte desde siempre, desde incluso antes de ser revolucionario y estar con las tropas de Fidel Castro y luego en Bolivia. El Che Guevara escribía en su diario de viajes por América Latina durante su primer viaje en 1951-1952. Degollaré a todos mis enemigos, lo que da una idea de la patología de ese hombre. Él escribe en su mensaje a la Tricontinental en 1967, poco antes de morir en Bolivia, que el revolucionario debe ser una máquina de matar. Todos sus discursos están llenos de ese tipo de culto a la muerte de los demás, no de la suya, por supuesto. Él declaraba en las Naciones Unidas en 1964, «Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario». Es algo que es absolutamente inadmisible. Es incomprensible cómo los que han leído esas palabras o las han escuchado y han leído los diferentes libros sobre el tema, siguen admirando al Che. Cuando él hizo ejecutar a la gente en la fortaleza de la Cabaña, en 1959, son cerca de 200 ejecuciones. En ese momento no había guerrilla, no había guerra. El ejército de Batista había sido derrotado. No había la más mínima resistencia. Esas ejecuciones fueron a sangre fría. No era una cuestión de guerra, no había enfrentamientos de unos con otros. Fue una simple venganza y una voluntad de sangre por parte del régimen castrista llevada a cabo por el guerrillero argentino, que en ese momento ocupaba el cargo de comandante en jefe de la fortaleza La Cabaña. ¿En qué otros aspectos se ha mitificado su figura? ¿Por qué los gobiernos de supuesta izquierda lo idealizan? Esto se debe al aspecto teórico del socialismo. Él defendía una noción que era la de los estímulos morales contra los estímulos materiales. Pensaba que dando banderitas, dando medallitas honoríficas a los trabajadores cubanos, ellos iban a aumentar la producción y trabajar voluntariamente. Era algo absolutamente utópico, pero no utópico en el buen sentido de la palabra, sino que eso podía llevar a una ideología totalitaria, como sucedió. El Che fue él quien creó el primer campo de trabajo en Cuba,
donde metían a funcionarios o militantes del Partido Comunista que no habían cumplido con las normas, que no eran lo suficientemente revolucionarios. Ese fue el primer paso hacia los campos de trabajo forzado que hubo en Cuba en los años 60, tristemente conocidos como Unidad Militar de Ayuda a la Producción, donde fueron encerrados homosexuales, católicos, adeptos de las religiones afrocubanas, etc. Sobre la ejecución en la Sierra Maestra del campesino Eutimio Guerra, confesó en una carta de 1957 a su padre: sus compañeros se negaban a pasarlo por las armas. Acabé con el problema dándole en la sien derecha un tiro con orificio de salida en el temporal derecho. Boqueó un rato y quedó sin vida. Tengo que confesarte, papá, que en ese momento descubrí que realmente me gusta matar. Sobre su paso por la cabaña está el testimonio del comandante Dariel Alarcón, conocido como Benigno, quien fuera parte de la columna del Che. De acuerdo con esta fuente, el guerrillero argentino acostumbraba a contemplar los fusilamientos mientras se fumaba un habano. Y todavía se preguntan la razón por la que los ciudadanos de esta Ciudad de México celebramos que hayan retirado esas estatuas de un lugar público. Solo los enfermos y aquellos con ínfulas de dictador pueden admirarlos. ¿Ustedes qué opinan? Los leo en los comentarios. Recuerda que puedes hacer tus donativos vía PayPal. Encuentra la información respectiva en la caja de comentarios. Gracias a ti, este canal sigue activo. Muy importante suscribirte, dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Gracias.